¿Sabías que el número de emergencias en todos los celulares del mundo es 112, 911 y también funciona en México con el 060? Este número puede ser marcado aunque el teclado del celular esté bloqueado. Gracias por continuar con nosotros y no cambiarle ese botón y seguirnos sintonizando, ya que el SAT anda jugando por todos los canales, ¿no es así, Tania? Exactamente. Pero bueno, qué bueno que se quedaron con nosotros. Y bueno, después de tanta información que hemos tenido hasta ahorita, hay algo interesante que viene como cápsula. De repente nos pasa que vamos a un vivero o vamos a Xochimilco y la plantita y compramos esto, pero no sabemos el riesgo que estamos teniendo al comprar eso tan... Tenemos a un enemigo en casa, cuando tenemos plantas en casa. Vale, sí. Es muy importante que nuestros expertos nos den toda la información acerca de las plantas que tenemos en casa y sobre todo queremos que se queden ustedes porque les vamos a dar algo muy interesante. Así es, de repente metemos una plantita de ornamento o de repente llevamos a nuestros hijos al parque o de repente estamos en la misma oficina y no sabemos que hay un peligro latente. A ver, vamos con esta información. Cuando vaya a los viveros o mercados de flores, investigue primero las características de las plantas, ya que muchas de ellas parecen inofensivas pero pueden ser un daño para su familia y sus mascotas. Cuidado con estas plantas de ornato, ya que son tóxicas o venenosas. La gran mayoría de las plantas no son solo hermosas, sino que son medicinales y nos ayudan a aliviar algunas enfermedades o síntomas que la medicina alópata no ha podido curar. En esta ocasión, les voy a presentar a las 5 plantas más venenosas. Vamos a empezar con la menos peligrosa, se llama ricino. Es un arbusto de tallo grueso y leñoso, hueco por dentro que, al igual que los rabillos y nervios de las hojas, puede tomar un color púrpura oscuro y suele estar cubierto de un polvo blanco semejante a la cera. El fruto es globuloso, trilobulado, casi siempre cubierto por abundantes púas que le dan un aspecto erizado. Sus semillas son muy tóxicas por la presencia de una albúmina llamada ricina, y su ingestión, aunque sea en pequeñas cantidades, puede provocar la muerte. En segundo lugar tenemos a la belladona. Es un arbusto resistente perenne, miembro de la familia Solanaceae. Es nativa de Europa, norte de África y oeste de Asia. Al igual que las dáturas, estas plantas han sido objeto de creencias, leyendas y fábulas de todo tipo. Fue utilizada en el antiguo Egipto como narcótico, luego por los sirios para alejar los pensamientos tristes, pero se difunde su uso por las brujas de la Edad Media. Su nombre deriva del uso doméstico que hacían las damas italianas, que se frotaban un fruto de belladona debajo de los ojos con fines estéticos. Su uso produce midriasis o dilatación de las pupilas. Sus alcaloides, iosiamina, atropina, escopolamina, todos derivados de los trópanos, la convierten en una planta venenosa capaz de provocar estados de coma o muerte si es mal administrada. En dosis tóxicas, provoca cuadros de delirio y azulinatorios. En tercer lugar tenemos el Regalis americano. Es una especie de planta de flores perteneciente a la familia Fabaceae. Es nativa de las montañas de India e Indochina, aunque también se encuentra en África, América y las Antillas. Crece en la arena y cerca de las playas, en cercas y terrenos yermos. También se le conoce como abro, pugallón, chochitos de indio, peonia, pepusa, peronilla, Regalis indio y saga. Toda la planta es tóxica, pero sobre todo sus semillas, que contienen un alcaloide llamado abrina. La ingestión de una semilla puede matar a un niño. En la antigüedad fue utilizada como abortivo y para eliminar parásitos intestinales. En cuarto lugar tenemos a la cicuta. Esta hermosa planta es un género de plantas de la familia Apiaceae que comprende 4 especies de plantas muy venenosas, todas nativas del hemisferio norte. Son plantas herbáceas perennes que crecen hasta 1 o 2 metros de altura. Toda la planta contiene alcaloides, entre los que se destacan glucósidos flavónicos
y comarínicos e inhibe el funcionamiento del sistema nervioso central. Además de la conisciencia, libera una neurotoxina que produce el llamado cicutismo. Ataxia quiere decir torpeza o pérdida de coordinación. Midriasis, dilatación anormal y permanente de la pupila. Excitación nerviosa seguida de depresión, dificultad en la respiración, convulsiones. El efecto de esta toxina es conínina, semejante al curare. Algunos gramos de frutos verdes son suficientes para provocar la muerte de un humano. Los rumiantes y los pájaros parecen resistentes. El caballo y el burro son poco sensibles, pero es un veneno violento para los bovinos, los conejos y los carnívoros. En el humano, la ingestión provoca trastornos digestivos durante la primera hora, especialmente cuando se utiliza la raíz. Vértigos y cefaleas, parestesias, descenso de la temperatura corporal, reducción de la fuerza muscular y, finalmente, una parálisis ascendente. Y en quinto y primer lugar, tenemos a la hermosa adelfa, también conocida como laurel de jardín, rosa laurel, baladre o trinitaria. Es la única especie perteneciente al género Nerium incluido en la familia Apocynaceae. Es una planta arbustiva que se puede formar como árbol de porte pequeño, de hojas perennes de un verde intenso. Se encuentra en casas particulares, parques públicos, centros de trabajo y escuelas. Hojas, flores, tallos, ramas y semillas son venenosas. La intoxicación por adelfa es parecida a la intoxicación digitálica. Entre 4 o 12 horas después de la ingestión se producen alteraciones gastrointestinales acompañadas de náuseas y vómitos, con deposiciones diarreicas sanguinolentas, vértigo, ataxia quiere decir torpeza o pérdida de coordinación, midriasis, dilatación anormal y permanente de la pupila, excitación nerviosa seguida de depresión, dificultad en la respiración, convulsiones y arritmia en aumento. Aparece taquicardia, disminución auricular, por mencionar a algunas. La adelfa, en su denominación vasca, es conocida como Eriots horri, que significa hoja de muerte, haciendo referencia a su toxicidad. Increíble, Tania. Me quedé sin Impresionante, palabras. sí. De verdad, muchas de las plantas que vimos ahorita en el reportaje, yo las tengo en casa y seguramente la gente también. Mucha Me gente, preguntaría, Tania y Sony, ¿serán esas plantas que tenemos a nuestro lado derecho de tu parte y Sony de tu lado derecho también? ¿Será esta planta la que no podemos tener en casa? Pues este es un bambú, pero sí, hay que tener mucho cuidado cuáles son las plantas que no debemos de tener. Sí, claro. Y las tenemos en jardines, las tenemos en oficinas, las tenemos en escuelas. Pues no queda más que tener mucho cuidado con ese tipo de plantas. Por supuesto. Bueno, y tenemos otra información también muy importante que viene siendo la cápsula de los colegas de Hipócrates, y vamos a hablar de algo muy interesante, un pequeño animalito que lo vemos en caricaturas, es medio inofensivo, que es el ratón. ¿El ratón? O las ratas. Inofensivo y no. Vean esto. Vamos a ver. ¿Quién nos recuerda a los simpáticos y acomedidos ratones que ayudan en todo a Cenicienta? ¿Y qué decir de Ratatouille, ese pequeño ratoncito que su mayor anhelo era cocinar? Pero no todo es un cuento de hadas. Desafortunadamente, esos hermosos animalitos que nos causan los más bellos sentimientos son portadores de una terrible enfermedad que en los últimos años ha tomado fuerza. Leptospirosis. La leptospirosis se comporta como una enfermedad endémica, con brotes epidémicos siendo observada en zonas urbanas, suburbanas y rural. Desde 1998, la tasa de incidencia está en aumento, al igual que en otros países. Este aumento se relaciona a la situación regional y a factores climáticos como las inundaciones.
La leptospirosis es una antropozoonosis de distribución mundial, causada por espiroquetas patógenas del género Leptospira y caracterizada por una vasculitis generalizada. Afecta a numerosas especies animales, salvajes y domésticas que son el reservorio y la fuente de infección para el hombre. En ellos, la infección es desde inaparente a severa y causa pérdidas económicas importantes. Los animales infectados eliminan el germen con la orina contaminando terrenos y aguas. Las leptospiras pueden permanecer durante largos periodos en sus túbulos renales, siendo excretados con la orina sin estar el animal enfermo. La mayor fuente de infección para el hombre la constituye la exposición directa a orina de esos animales o el contacto con agua y o suelo contaminados con tales orinas, ya sea a través de actividades ocupacionales o recreativas. También una fuente importante de contagio son los alimentos enlatados, ya que éstas permanecen en almacenes y bodegas durante largos periodos y los roedores son habitantes habituales de estos inmuebles. Por ello, es muy importante que antes de consumir cualquier alimento enlatado, fruta o verdura, sea debidamente lavada con agua limpia, jabón y cloro, ya que puede contener esta bacteria que es muy peligrosa para nuestra salud. Ya nos encontramos con el doctor Marco Antonio Venancio Hernández, que él es médico internista, alergólogo e inmunólogo clínico, para que nos amplíe más la información de la leptospirosis. Doctor, ya vimos en el reportaje un cuadro general de lo que es la leptospirosis, pero díganos en realidad qué es la leptospirosis. La leptospirosis es una infección bacteriana, se produce por una espiroqueta, es una bacteria del género Leptospira, tiene varias especies, la interrogans, que de ahí se derivan algunos serotipos, son más de 200, por eso le llaman algunos serovariedades, por eso le llaman serovar, y de estos se agrupan en 28 grupos, y de estos muchos se transmiten de animales hacia el ser humano. Ok, precisamente eso le iba a preguntar, doctor. Aquí vemos en el reportaje que las ratas son las principales que supuestamente portadoras de este virus o bacteria. ¿Son ellas? Las ratas es una de las vías, sí, de las principales, pero también puede estar en otros animales como perros, como cerdos, como vacas, aunque las especies que se han visto con mayor gravedad sí se han relacionado algunas veces a ratas, porque es la variedad icterohemorrágica, que es de la forma grave de este tipo de enfermedad. Y si son estos animales los reservorios, que quiere decir que son portadores de esta bacteria y que la pueden transmitir al ser humano, y el ser humano pues manifiesta en sí la enfermedad. Y va también desde animales domésticos, un perro, un gato, etcétera, ¿no? Los animales domésticos también pueden ser portadores, pueden ser reservorios, por eso es importante en este caso tener debido cuidado con el veterinario, de que estén inmunizados, porque incluso esto puede permanecer por mucho tiempo. Se ha visto también que carne que se lleva, o quienes trabajan en el manejo de la carne cruda, pueden contaminarse porque puede permanecer en tejidos del animal, principalmente en riñones, en los túbulos renales es donde permanece la bacteria de la leptospira, y de ahí puede ser contaminada alguien que manipule carne cruda, por ejemplo, o alguien que esté con alguna mascota que está contaminada y que elimina esta bacteria en la orina. Ahora que menciona usted lo de la carne cruda, bueno, se me viene a la mente esto. Si esa carne llegara a estar contaminada, obviamente en el momento de guisarla, ya sea en el momento de hervirla o asarla, etcétera, ¿se elimina esa bacteria? Sí, la bacteria es lábil a cambio de temperatura, más temperatura alta. Sobrevive en humedad, pero ante detergentes, ante antisépticos, es una bacteria que puede ser eliminada fácilmente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas una vez que estamos contagiados? La enfermedad clínicamente la han descrito como en dos fases. La primera fase se puede presentar desde que viene el contagio, 5 a 14 días en promedio. El periodo de incubación puede ir desde 2 días hasta un mes. En este inicio es de manera brusca, con fiebre, con dolor de cabeza, con dolores musculares que les llamamos mialgias, principalmente en la zona de las pantorrillas, en las zonas lumbares, y además de esto escalofrío. Esta es la primera etapa de la enfermedad. Muchos pacientes pueden presentar solo esta etapa.
La segunda etapa habla de un curso de mayor severidad. La segunda etapa se presenta 2 a 3 semanas después de haberse contagiado, y ahí es donde el paciente empieza a presentar ictericia, que es esta coloración amarillenta en conjuntivas o en la piel. Puede presentar daño hepático, hay elevación de unas enzimas hepáticas, puede presentar daño renal, daño pulmonar, y en algunos casos puede complicarse con cuadros como de meningitis por una contaminación a nivel cerebral. Ahora, también es bien sabido, y tenemos esa información, de que muchas veces se llega a confundir con un cuadro de gripe. Y puede ser que nos hayamos contagiado y decimos, es una gripe leve. Claro, por la aparición de los síntomas en estos pacientes, sí son síntomas inespecíficos. En medicina les decimos no patognomónicos, que quiere decir que no son exclusivos de esa enfermedad. Y sí, muchos pueden ser un cuadro parecido a una gripa. Muchos son por esto mismo diagnosticados como influenza. En algunos otros casos son diagnosticados cuando ya se presenta la segunda etapa como hepatitis, son diagnosticados como meningitis, o incluso pueden ingresar a un hospital con un diagnóstico de fiebre de origen oscuro o de origen indeterminado, cuando lo que puede estar cursando el paciente es con una leptospirosis. Hablando incluso de las formas graves, también pueden confundirse. Por ejemplo, cuando hay la fiebre, y algunos casos son vasculitis hemorrágica y hemorragia a nivel conjuntival, a nivel de muchas áreas en el organismo, puede confundirse hasta con un dengue hemorrágico incluso. Ahora, en esos momentos, ¿qué hacen? ¿Un estudio para saber qué es lo que nos está atacando? Exactamente, el diagnóstico que se establece a través de pruebas en suero, a través de la detección de anticuerpos hacia leptospira. Una vez que tenemos un cuadro clínico ya diverso, esto también conlleva que el médico con acuciosidad tiene que buscar intencionadamente si el paciente estuvo expuesto a alguna actividad de riesgo para que pueda presentar esta enfermedad, y en base a eso dirigir el estudio de laboratorio para hacer el diagnóstico preciso. ¿Cuál sería el daño más grave al tener esta enfermedad, doctor? Hay una forma grave de la enfermedad que fue la llamada enfermedad de Weil, y esto en relación a Adolf Weil, que fue quien describe esta enfermedad desde 1886 en Alemania. Entonces él describe a estos pacientes con un curso grave porque tienen daño hepático. La mayoría de estos pacientes graves, la causa de muerte es por daño a nivel renal, que es una insuficiencia renal, pero posteriormente puede ser también daño pulmonar o daño cardiovascular. A pesar de que hay ictericia, no hay falla hepática en estos pacientes, pero la manera grave es esta enfermedad. Se presenta afortunadamente en una frecuencia baja, es un 5% de todos los casos que se presentan. En otras series se ha reportado un 10%, pero no es lo más común. ¿Cómo prevenirlo? La prevención tiene que ver con, primeramente, saber que si alguien está trabajando en alguna área de riesgo, por ejemplo, si alguien está trabajando en el área de la medicina veterinaria, o está trabajando en el área de cultivo, está expuesto a zonas donde hay humedad, con lodo, hay que protegerse ya sea con botas, hay que protegerse cuando hay que trabajar con los animales con guantes, porque la principal vía de transmisión es a través de agua contaminada con la orina de los animales que depositan las leptospiras, o bien a través de lodo, porque también en el lodo puede haber las bacterias diseminadas cuando hay animales que han orinado en algunas áreas rurales, por ejemplo, y se ha visto brotes con una mayor incidencia en zonas donde hay desastres naturales, por ejemplo inundaciones, porque estas zonas que están contaminadas por leptospiras pues son diseminadas en el momento que viene la inundación, y es ahí donde se pueden presentar casos de una mayor frecuencia en la zona que esté afectada. Ya bajémoslo al plano terrenal, como dicen, al plano cristiano. Esto quiere decir que, podemos tener ese contagio inmediato. A lo mejor yo estoy haciendo jardinería en mi casa y existe ese tipo de animales donde han orinado, yo voy y cojo la tierra, o alguno de mis hijos se puede contaminar. ¿Es correcto, doctor? Lo que también hay que puntualizar es de que la leptospira es una bacteria móvil. Su forma es como un sacacorchos y en las puntas es como un gancho de coser, y penetra la piel, solo que esta debe de estar de alguna manera lacerada, erosionada, lastimada, para que la leptospira pueda entrar e invadir, porque una vez que invade, en 48 horas está diseminada en sangre y prácticamente en todos los órganos. ¿Y se me lleva las manos a la boca?
A través de mucosas también es el contacto, porque a través de alimentos contaminados, en la mucosa no es necesario que esté lacerada, porque la mucosa es un lugar donde es más viable que la bacteria pueda penetrar. Oiga, doctor, esto me lleva entonces ya a pensar en la parte práctica, que si yo me voy a lo mejor un fin de semana a algún río con mi familia, muy contento, y de repente hay ganado por ahí, pues obviamente el ganado no va a ir al baño, va a defecar en cualquier lado. Entonces uno está nadando tranquilamente por ahí, ¿puede ser una forma de contagio? Claro, el nadar en lugares donde está cerca ganado, están cerca ratas, ratones, y esa agua puede estar contaminada, sí, y existe ese riesgo, existe el riesgo de pacientes que pueden contaminarse al nadar en lugares donde las bacterias de leptospira están abundantes en esa agua. Los jovencitos que les da por tener hámsters o ratas blancas, este tipo de animales que son mascotas, ¿corren un riesgo? El riesgo en cuanto a roedores es que estos pueden ser reservorios permanentes. Entonces, al orinar, si eliminan la bacteria leptospira, entonces sí existe el riesgo. Y el riesgo es porque el reservorio de roedor es un reservorio permanente. Y es importante en este caso que tengan la asesoría con su veterinario sobre sus mascotas. Todas las mascotas deben de tener las inmunizaciones completas para que no tenga riesgo, porque incluso esto puede ocurrir hasta con los perros. Claro. Con los perros puede ocurrir, entonces que el veterinario les dé la asesoría conveniente y el esquema conveniente de inmunizaciones para sus mascotas. Oiga, doctor, bueno, pues ya también viendo esto, digo, si este animal, que es el que la transmite, la rata, pues está en todos lados, puede ser en almacenaje, ya sea en transportación, puede pasar con la fruta. Normalmente vamos al supermercado y tomamos a lo mejor alguna manzana, ¿verdad?, en lo que estamos comprando, o un durazno, una uva, y lo único que hacemos es limpiarla supuestamente con nuestra ropa, o la comemos nosotros, se la damos a nuestros hijos. Es un riesgo, ¿no, doctor? El riesgo, como lo comentan, de las latas almacenadas, lugares donde hay roedores de manera importante en bodegas, pues es que en algún momento podría ser que la orina de estos roedores pueda caer en algunos de estos almacenes, sean una lata, sean una fruta, y el problema es que nosotros no podemos de alguna manera identificar esta lata es la que está contaminada, esta no, y las medidas no son, como comentaba hace rato, no son en general de alarma, sino las medidas de higiene que comúnmente debemos de tener o deberíamos de tener, que es que la fruta sea desinfectada, que sea lavada con ya sea los desinfectantes que pueden encontrar en cualquier súper o incluso con cloro, y bien las latas también con agua y jabón. La leptospira no es resistente a los desinfectantes, no es resistente al jabón. Con agua y jabón puede ser eliminada y ya con mayor seguridad puede ser consumido el producto. O sea, lo que recomiendas, doctor, sería que antes de que ingrese a nuestra casa, si fuimos al supermercado, entren latas o verduras, desinfectarlos, que sean desinfectados, que sean lavados, y eso dará mayor seguridad de que no se presente este problema. Eso es lo que pretende este programa, eso es lo que pretende esta sección con los doctores, de que a veces pensamos, o sea, están ahí las enfermedades, pero pensamos como todos, que nunca nos van a alcanzar. Y la patología existe, tenemos, yo creo que las condiciones adecuadas para que se den. Entonces, tenga usted previsión, cuando usted, si usted es persona de ciudad, tenga cuidado en su casa. Los alimentos que va usted a meter, las frutas y verduras, desinfectarlas. Usted que está en el campo, que trabaja en algún lugar, ya nos dijo el doctor, manipulando carne, ya sea carne roja o carne de pollo, etcétera, ya lo sabemos que se puede infectar la gente, ¿sí? Entonces, tener cuidado, trabajar con las medidas adecuadas de higiene, ¿no, doctor? Claro. Y en cuanto a personal médico, si hay algún caso probable, en México se cuenta con el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, y son los que tienen experiencia en esto, han publicado trabajos sobre leptospirosis en México, y son los que tienen mayor experiencia incluso en el diagnóstico. Pueden ser referidos ahí, que ahí puedan ser diagnosticados y ya posteriormente tratados adecuadamente. Estuvo pasando la información del doctor, su teléfono, su correo electrónico, por si usted directamente o personalmente le quiere hacer llegar estas preguntas al doctor o ampliar la información, si tiene algunas dudas, doctor, para que usted atienda al público. Muchas gracias, doctor, y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Lo vemos por aquí. Gracias, doctor. Continuamos en Convulsión TV, el show de Sol. Doctor Gorostieta, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Arturo, gracias por invitarme a tu programa.
Gracias por acompañarnos. Doctor, hay algo que es muy importante hoy en día y que se escucha por ahí acerca de los factores de transferencia. ¿Usted nos puede platicar qué son los factores de transferencia? Los factores de transferencia son moléculas proteicas obtenidos desde animales, seres humanos, para la obtención de la salud del ser humano. Doctor, ¿quiénes pueden ser candidatos para los factores de transferencia? Todo ser humano que lo quiera tomar, desde recién nacidos hasta adultos mayores, sin ningún problema, porque no, como son moléculas proteicas obtenidas a base de nanotecnología y biotecnología, no tienen ninguna reacción adversa para que aquella persona que lo quiera tomar. Lo puede tomar desde pacientes completamente sanos hasta personas que tengan alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer, el SIDA y otro tipo de enfermedades. Doctor, ¿de qué forma los factores de transferencia nos benefician? El factor de transferencia fue diseñado por el ser humano con el tiempo de la evolución, Sí. para que te den a nivel de tu sistema inmunológico una ayuda, un aporte para que se eleve este sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Actúa a nivel, nuevamente a nivel molecular, Sí. actuando sobre estos para que se empiecen a producir de una manera extraordinaria, en forma exponencial, hasta un 437%, para que empiece a producir de esa manera salud en tu organismo. Doctor, si bien es cierto, he leído y he escuchado a algunos especialistas acerca de que toda enfermedad o casi todas las enfermedades tienen que ver con el sistema inmunológico, que es cuando se presentan problemas, como bien lo mencionaba usted hace un momento, como puede ser el cáncer, el lupus, en fin, tantas y tantas enfermedades que hoy en día existen. Los factores de transferencia, ¿cómo actúan en eso, doctor? Las células CNK son unas células que van a actuar directamente en el cáncer, en las células que son del cáncer. Mira, el cáncer es una producción excesiva de células de un tejido en tu cuerpo. En ese momento, cuando se está produciendo de tal manera, tu sistema inmunológico está capacitado para empezar a destruirlo. Pero hay Para un momento, destruir el cáncer, pero en ese momento, como está la producción tan elevada, haz de cuenta que el cáncer se está produciendo a 1000 por minuto y tu sistema inmunológico se está produciendo apenas a 100 o 200 por minuto y no hay una buena respuesta y no puede matar al cáncer, y por eso nos gana el cáncer, y aún con apoyo de otro tipo de tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia. Bien, doctor, y en este caso, por ejemplo, tomando la parte que usted dice acerca del cáncer, que viaja de forma muy rápida, como lo hemos visto, también tenemos conocimiento que los factores de transferencia actúan más rápido que el cáncer. Así es, bueno, actúan elevándose las células NK. ¿Qué son las células NK, doctor? Natural killers significan muerte, las que dan muerte natural a las células que nos protegen de este tipo de patologías o enfermedades que se dan en el ser humano. ¿Hoy es posible revertir, doctor, con los factores de transferencia el cáncer? Fíjate que sí, Arturo. Hemos tenido ya en donde estamos trabajando, en la empresa donde trabajamos, los factores de transferencia, cuando se le dan a los pacientes ya desahuciados, se les da el factor de transferencia a dosis altas, y hemos revertido más de 6,000 casos desde el año 2003 hasta la fecha. Personas que ya te dicen, ya no tengo curación, ya no tengo yo una respuesta, ya no tengo un medicamento que me pueda ayudar. El factor de transferencia está revirtiendo ese tipo de patologías. Doctor Gorostieta, eso es algo extraordinario, sí, pero se me hace, perdón la expresión, como muy fantasioso el poder pensar, sobre todo cuando escuchamos y tenemos conocimiento por parte de especialistas así como usted, que dicen, bueno, el cáncer en etapas primarias, bueno, se puede contrarrestar, pero usted hace un momento me estaba diciendo que personas terminales, ¿qué puede entender con cáncer terminal, doctor? Si nos puede ampliar la información. El cáncer está dividido en fase inicial, como tú mencionabas, y en fase terminal. En fase mediana, pues, está un cáncer que se puede estar controlable. Pero ya en fase terminal quiere decir que es un cáncer que está avanzado y que ya no se le dan posibilidades para que pueda revertirse. Aún con la quimioterapia, la radioterapia y aún con la cirugía, que es el tratamiento radical en el tratamiento para pacientes con cáncer. Es decir, ¿no hay tratamiento ya cuando hablamos de alguien en una fase? Claro, ya cuando hablamos de una fase terminal, quiere decir que ya se le da poco tiempo al paciente, hablando de un porcentaje de un 20 o 30% de cáncer a 5 años de vida, no más. Doctor,
¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde nace el factor de transferencia? ¿Cómo podemos acceder a ello? Hace 50 años o más, un doctor en Estados Unidos, el doctor Lawrence, empieza a formar parte de esta investigación de los factores de transferencia. Fíjate que es bien importante cómo se da la investigación. Este doctor se va a tratar de investigar y vio que en el calostro de la leche humana o de los mamíferos encontró una cosa que se llamó factores de transferencia, que le daban un apoyo, un aporte durante el calostro y durante la alimentación del seno materno a estos pacientes o a estos bebés. Y fíjate que también en animales que aún no son mamíferos, se dio la tarea de investigar, ya viendo tanta cosa que estaba dando, que en esos animales, ellos obviamente no tienen leche, no tienen cómo darle a sus crías el alimento y se lo dan por medio de la regurgitación de esos alimentos que ellos consumen, y vieron que en la cloaca de los animales ahí están factores de transferencia y de esa manera se le transmitían a estos animales para que no se enfermasen y no murieran. Encontraron que en el calostro de la leche de vaca y en la yema de huevo existen esos factores de transferencia. Los obtienen en una forma pura por medio de nanotecnología y biotecnología, que significa una ultrafiltración de estos factores. Los obtenemos en forma pura, los encapsulan, te los tomas y empiezan a funcionar, a hacer esa función en tu organismo. Empiezan a funcionar a tal grado que esos factores de transferencia, como haz de cuenta que es una vacuna, Arturo. La vacuna, cuando tú te aplicas una vacuna, te aplicas virus o te aplicas algunas bacterias vivas o atenuadas que hacen que tu cuerpo responda contra esos antígenos que están entrando. Cuando los factores de transferencia los empiezas a ingerir, tu cuerpo empieza a reaccionar de tal manera que empieza a funcionar así. Y lo que hace el factor de transferencia es venirlos, los despierta, los capacita y hace que actúen de una manera extraordinaria, arriba del 437%, y por eso hay salud en los pacientes. Es decir, doctor, todo lo que usted nos ha dicho hasta este momento, aquellas personas que tienen alguna enfermedad terminal, ¿podría revertirse esa situación? Tengo 6 pacientes ahorita que hemos dado tratamiento, que hemos iniciado tratamiento a dosis altas de factores de transferencia y con papel en mano, sanos, Arturo. Cánceres de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de riñón y otro tipo de cánceres. Pues doctor, es muy interesante todo lo que nos dice acerca de los factores de transferencia. Vamos a estar muy de cerca, vamos a hablar más acerca de los factores de transferencia, porque esta es una opción extraordinaria para seres humanos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que tengamos otra oportunidad para seguir platicando acerca de los factores de transferencia. Claro que es cierto, fíjate que es una alternativa a todos los tratamientos que tenemos actualmente conocidos y avalados por la Secretaría de Salud y a nivel mundial por la OMS. Es una buena alternativa para adquirir salud en tu cuerpo y en el cuerpo de todos ustedes. Gracias, doctor. De nada, gracias a ustedes. Continuamos aquí en Convulsión TV. Gracias. Pues interesante la información, Tania, de los factores de transferencia. Vamos a continuar con la segunda parte, lo del alcoholímetro. ¿Qué te pareció, Ángel, lo de los factores de transferencia? Muy excelente, interesante y sobre todo, pues también de muchos beneficios para los que de alguna manera u otra buscamos algunas alternativas en la medicina, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que te cura desde algo tan sencillo como un cáncer, como un SIDA. La verdad que interesante. Sí, va revirtiendo las enfermedades crónico-degenerativas. Más de 69 actualmente se están revirtiendo. Entonces, para todo eso y más tendremos seguramente más información para todos nuestros amigos aquí en este espacio. Muy bien, Arturo, muy bien, Tania. Pues continuando con la segunda parte de lo del alcoholímetro, hemos recibido en verdad muchas llamadas. Muchas gracias a todos ustedes por estarse comunicando por las diferentes vías que tenemos. Y pues vamos a darle pauta a esa información. Tania, ¿qué es lo que tenemos? A ver, ¿quién nos escribió? ¿Quién nos dice? Pues mira, sí ha habido muchísimos mensajes y muchísimas llamadas con respecto a este tema. Hay mucha gente que está en contra y mucha gente que está a favor. Claro. A mí me quieren hacer enojar. Claro. Porque yo también estoy un poco en contra de lo que ellos opinan. ¿Verdad, licenciado? Bueno, ya nos dimos cuenta, Tania. Sí. ¿Qué nos dicen, Tania? Básicamente dicen que este es un programa que sí ha funcionado bastante bien, sobre todo en el sentido de evitar tragedias, de evitar muertes. Claro. Al final del día yo creo que lo que se está haciendo con esto es que la gente tome conciencia, o que a lo mejor pudo haber tomado conciencia. Claro. Como no lo hizo, entonces el recurso fue
haber implementado este programa. Sí, sabemos Sin embargo, que es bueno, o sea, nadie está en contra, sabemos que es un bien para la comunidad, pero en las otras llamadas que tenemos ahí, Arturo, porque distan mucho de lo que dice Mira, Tania. No, yo pero puedo- espera, lo que pasa es que está en contra porque dice, lo que ellos opinan es, sí es un Un buen programa. buen programa, sí, pero tampoco se vale, yo creo que tampoco se vale que la gente sea descortés con las personas que están haciendo este Esfuerzo. esfuerzo, este operativo. O sea, me refiero a las mujeres policías Sí. que están haciendo la medición y todo esto. La gente es grosera. Claro, bueno, porque sabemos que vienen de seguramente de pasarse, licenciado, de un rato Muy agradable. muy agradable y de repente no es tan agradable que de momento sean detenidos para hacer este tipo de revisiones. Pero yo quisiera también, licenciado, en este orden de ideas, ¿en qué estriba en que una persona pueda pasar 12, 36, 42 horas? Es decir, depende del grado de alcohol que traigamos en la sangre, depende también de la parte en la cual nos comportamos con la autoridad, nos sancionan por eso, o ¿cuál es la situación? Arturo, precisamente esa es una de las grandes molestias Sí. realmente pues gran parte del público, definitivamente, que las reglas no son claras, ¿sí? Nunca nos ha quedado de manera transparente, Sí. de manera realmente precisa, cuáles son las reglitas a seguir para que nos vayan a sancionar en un momento dado con un arresto de 12 a 36 horas. ¿En qué se basan para que se nos aplique solamente un arresto de 12 horas o en qué se basan Claro. para que se nos aplique un arresto de 36? Ese es precisamente... Sí, porque mira, aquí tengo Así yo la es. información exactamente, licenciado. Sí. Dice el alcoholímetro que si marcas más de 0.40 miligramos por litro de alcohol, está sancionado. ¿Sí? Te hace- al igual que estarías en la para las hipótesis para ser sancionado, Exactamente. por supuesto. Ahora, sí, definitivamente. de repente también dice, es de 12 a 36 horas y escuchamos que alguien del público dice que pasó 42. Quiere decir que ahí se les pasó la mano, ¿verdad? Bueno, Ahora, tenemos el caso del Sí. señor 6 horas más. Silva Gerson, Ajá. que el señor pasó 6 horas, ni siquiera la mínima. Sí. Bueno, habría que checarlo, Sonny, realmente esa cuestión, ¿eh? Porque si no mal recuerdo, al parecer, él solamente pasa 6 horas en virtud que, al parecer, repito, le tramitaron por ahí un amparo, ¿sí? Y creo que le llegó por ahí la suspensión provisional en contra de ese arresto, ¿eh? Y por eso nada más se pasó 6 horas. Que posteriormente, ¿qué es lo que haya pasado? Pues habría que darle seguimiento, ¿sí? Bueno, después Ahora dice, bien, perdona, ok, que Sonny. dice que desde el 2003 a la fecha llevan personas que han detenido, le han mandado al Torito, 83,000 personas positivas. Sí. O sea, es una cantidad que sí sabemos, volvemos a repetir, no estamos en contra del programa, estamos en contra de cómo lo han venido implantando. ¿Por qué? Porque ahorita ya comienza otra vez la polémica. ¿Por qué usted 12? ¿Por qué usted 16? ¿Por qué usted 32? ¿O por qué usted 42? Hay una reglamentación en eso, abogado. Por ejemplo, yo quiero pensar en el ejemplo que le ponía hace un momento de las personas que se han puesto en contacto con nosotros. Sí. Nos decían 12 horas el señor Lauro Martínez, el señor Juan Manuel González. Dice, yo pasé más de 42 horas. Don Lauro Martínez dice, yo pasé alrededor de 12 horas. Es decir, ¿en qué estriba, abogado, prácticamente? ¿Quién determina el número de horas? ¿En qué podemos darnos cuenta si son 12, 36, 42, 20 horas? ¿Cómo es a criterio del juez calificador, en todo caso? O del médico legista. O del médico También pudiera legista, ser, ¿no? Lo que repetimos, Arturo, las reglitas no son claras, no son precisas realmente. Es decir, no tenemos las bases para el por qué imponerle un arresto a una persona de 36 horas o por el por qué imponerle un arresto a otra persona de 12 horas. Entonces, había que establecerlo, ¿no? Porque una de las hipótesis pudiera ser precisamente el grado de alcoholización que tuviera esta persona, definitivamente. Sí, de acuerdo, yo sería con el médico legista. Pero no está por escrito, o sea, no esa está por información escrito. no está por escrito, es conocemos arbitrario, las reglas. es Así arbitrario. eso, exacto. Ahora, esa parte Y eso estamos se viendo. presta a muchas otras cosas, ¿no? Ok. Definitivamente, incluso hasta la propia corrupción, ¿no? Por supuesto. ¿sí? Claro. Oye, juez, ¿sabes qué? Que a mí aplícame nada más 12 y pues ahí me pongo a mano contigo, ¿verdad?
Ay, no creo, licenciado. Bueno, Aquí en- sí, No pasa. en México, no pasa eso aquí en México, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ya vimos la parte negativa. Ahora, vámonos otra vez, por favor, Tania, la gente que está apoyando lo del alcoholímetro, ¿qué es lo que dice? Porque obviamente sí tiene su beneficio. ¿Qué más nos dicen en los correos? Vaya, lo que pasa es que hay opiniones encontradas. Yo, de esta parte, sí hay mucha gente que está a favor. No porque ustedes no estén a favor del programa, porque al final del día es un programa social que nos está beneficiando a todos, Claro. ¿no? A Y todos. consideramos, Tania, como en alguna ocasión lo dijimos Sony, abogado, que si se salva una vida, creo que valió la pena el Claro. programa. Estamos de acuerdo. Exactamente. Es correcto. De eso, Exactamente. y de eso nos sumamos y abonamos también esa situación. Ahora, ¿qué no estamos de acuerdo? Y a ver, tú dime, Tania, si tú estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que tú seas detenida y se te aplique un horario variable ¿En base en qué? en base a qué? En base en Esa es una. La otra, lo que decíamos, retomando un poquito el bloque anterior, se te va a penalizar con sanción de tiempo pasando ahí hasta que se te baje la onda de alcohol. Pero aparte tienes que pagar. Mi pregunta es esta: o pago con tiempo de arresto o pago con dinero. Pero creo que no puedo pagar con las dos Porque el cosas. artículo 21 habla de eso, creo que abogado. Pero no está reglamentado. O sea, ahí es donde vienen las dudas. ¿Qué pago? ¿Con tiempo o pago con...? O van a decir, bueno, es que si llevaron... estar encima de la Constitución, No, abogado. por supuesto que no. Nadie puede estar por encima de... Lo mismo, perdón, que estabas comentando con respecto a los salarios mínimos dependiendo Así es. de cuánto ganabas. Y aquí multan a todos De la misma de forma. la misma forma. O sea, como Y la- dicen, y con la aquí te lo cantidad. aplican parejo, Parejo. pero parejo porque no es ley, sino ellos de alguna manera arbitrariamente volvemos a lo mismo. La cantidad es arbitraria con la que te están multando y también el tiempo es arbitrario porque no hay una regla específica. Reglas claras sobre todo son, definitivamente. Es lo que se requiere realmente en este programa. definitivamente. Ahora estamos hablando del caso del Distrito Federal, pero también está en toda la provincia ya lo están implementando. ¿Cómo lo están implementando? Háblenos. Llámenos y díganos si las autoridades ya lo hicieron correctamente o desafortunadamente lo están haciendo como en la Ciudad de México. Que está el operativo y volvemos a decir, lo aplaudimos, pero nada más pónganos las reglas claras. Claro. Porque ahí hay una laguna, licenciado Ángel Torres, donde volvemos al punto. ¿Por qué me aplican a mí 12 horas? ¿Por qué me aplican a mí 18 horas? ¿Por qué me aplican a mí 20 horas? ¿Por qué me aplican a mí 24 horas de arresto? ¿O 36 o más? Como en algunos casos, como es el caso del señor Juan Manuel González. Bueno, Arturo, Tania y Sony, pues aquí estaríamos en presencia realmente de incluso la comisión de un delito por parte de la autoridad ¿Por qué, que está abogado? aplicando esa sanción de más de 42 horas. ¿Por qué, Arturo? Sencillo, porque el propio programa nos está marcando cuál sería el máximo. Nos está marcando los extremos solamente, definitivamente. ¿Sí? Entonces el máximo estamos hablando de 36 horas, de tal suerte que esa persona, ese funcionario, ese juez cívico concretamente, que permite o que ha impuesto un arresto de más de 36 horas, está cometiendo el abuso de autoridad. Yo quisiera preguntarle al licenciado Ángel Torres, ¿a partir de qué momento empiezan a correr nuestros primeros segundos, minutos y horas, ¿verdad?, de arresto? Es decir, cuando determinan que traemos más de .40 y nos suben a una camioneta de seguridad pública, o cuando llegamos ante Al Torito. el juez cívico en el famoso Torito. Es decir, ¿a partir de cuándo empezamos nos Vean empieza a ustedes. contar, licenciado? Porque, por ejemplo, a lo mejor, efectivamente, no lo sé, si en el caso del señor Juan Manuel González fueron a partir del momento en que lo suben a la camioneta de seguridad pública, o bien a partir del momento en que llega el famoso Torito y dicen... A partir de este momento A cuenta. partir de este momento, ¿a partir de qué momento cuenta, licenciado? Desde el punto de vista legal. Vean ustedes aquí, las reglas no son claras, definitivamente. ¿Por qué? Porque normalmente se empieza a contar de acuerdo a las experiencias que por ahí los primos de nuestros amigos han sufrido las consecuencias. Lo que nos ha Sí, 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 platicado, nos han ¿no? platicado. Nos hemos enterado a través de ellos que es a partir del momento que están en el centro de reclusión cumpliendo con su arresto. Sin embargo, yo diría, momento, a mí me han privado de mi libertad, incluso desde el momento que determinaron ellos que yo venía con más Sí, claro. de 4.0
miligramos de alcohol en la sangre. Ahora, retomando ese punto, aquí hay una queja que es frecuente y sí quiero hacerla patente. Y lo siguiente dice la gente: a mí me detuvieron y tuve que soplar durante 4 segundos el alcoholímetro. Como no le fue suficiente al agente de tránsito, me hizo volviera a repetir yo esa reacción. La gente piensa y lo toma así, diciendo que tenía que dar. Mi pregunta es esta: si usted ya sopló durante los 4 segundos que le están pidiendo, si usted sopla por segunda vez, ya hay un acumulativo. Así es. Entonces, aunque uno no diera positivo, ya va a dar uno positivo, ¿es correcto? Es correcto, Sony. Aquí lo que tendríamos que reclamar y nosotros pelear definitivamente es el hecho de que no nos hagan soplar 2 veces en la misma boquilla, porque si no estaríamos precisamente en la hipótesis que tú acabas de hablar. ¿Sí? No, y no es hipótesis, aquí están las llamadas, y se las podemos de alguna manera pasar. Ahí están las llamadas, ¿no? Así es correcto, definitivamente. Entonces, señores, pues si no di con un simple soplido, no di las cifras que para que en un momento dado me hiciera yo acreedor un arresto, pues señores, si quieren todavía hacerme otra prueba, pues tendrían que cambiar de boquilla. Exigir cambiar la boquilla, claro. Yo creo que esto va a seguir dando mucho que hablar. ¿Y por qué? Porque no está reglamentado. Porque esto es un aviso, porque lo hacen ad libitum las autoridades, como mejor les parezca, y lo acomodan. Desafortunadamente, señores también que lo están llevando en el interior de la República, vean las consecuencias que esto a final de cuentas le está causando a la ciudadanía. Sabemos que el bien común todo lo queremos, no queremos gente accidentada, no queremos muertos, pero vean toda la complicación. Si nos metemos todos al mismo juego con las mismas reglas, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por lo mismo, lo recomendable es legislar sobre esa materia. Licenciado, se quedan muchas preguntas para un siguiente espacio. Y la verdad es que este programa que ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública ha beneficiado a muchas personas, pero todavía hay muchas preguntas más. Pero yo creo que el resultado, Sony, es precisamente el que se pueda legislar de forma adecuada, darle los tiempos y que se eleve a nivel de ley, abogado. Así es, Arturo, sobre todo que las reglas nos queden perfectamente claras, que sean perfectamente claras para la población y que sepamos realmente cuáles, de qué forma se está llevando a cabo esos programas. Vamos a hacer una pausa. Para darle paso a nuestra siguiente información. No se vaya, nos falta todavía el último bloque y las conclusiones con el licenciado. Entonces, nos puede seguir mandando sus preguntas para que las conteste, sus inconformidades y sus aciertos. Estamos todavía aquí con más información, aquí con el licenciado Ángel Torres. Vamos a una cápsula que será de su interés en Ciencia Network. Hola, si tú crees que vaciando la papelera de reciclaje has perdido tus archivos, yo te voy a enseñar cómo los puedes recuperar. En este caso, tenemos un archivo PDF que vamos a eliminar. Vamos a suprimir. ¿Estás seguro de enviar a la papelera de reciclaje? Sí. Ahora comprobamos que el archivo está en la papelera de reciclaje. Vamos a dar botón derecho en la papelera de reciclaje y vamos a vaciar. Me pregunta que si estoy seguro, le voy a decir que sí. Ahora pretendo recuperarlo. Con este programa Easy Recovery Profesional, nosotros vamos a poder recuperar los datos. En la sección de recuperación de datos tenemos un botón de recuperación de archivos eliminados. Le voy a dar oprimir aquí, OK en el aviso de destino, y muestra la unidad en la que voy a hacer la recuperación. En el filtrado de archivos que tiene aquí, voy a darle PDF, que es el archivo que yo quiero buscar, y le voy a dar siguiente. Acá me muestra que está creando el árbol de directorios, de donde voy a poder seleccionar el archivo que quiero yo recuperar. El árbol de directorios es un proceso un poco tardado, pero vale la pena esperar cuando uno quiere recuperar esa información. Listo. Vemos que finalmente solamente tenemos la papelera de reciclaje, el documento PDF que yo quiero recuperar. Pero en este caso tengo que tener la memoria, una unidad de destino distinta. Vamos a conectar una memoria. Ahora sí. Siguiente. Y
me va a recuperar los archivos. Y listo. Se ha seleccionado un archivo para su recuperación. Los datos recuperados son en la unidad D, en la memoria USB, y se ha recuperado un archivo. El proceso me tomó un segundo y la copia se realizó sin errores. Le doy listo. Le digo que no para el estado de recuperación. Puedo salir y compruebo que el documento esté en la unidad. Me crea la carpeta de destino y aquí lo tengo. Tenemos que ver que el nombre del archivo pudo haber cambiado, pero la información, los datos que contenía el archivo son los mismos. Simplemente lo que tengo que hacer ya nada más es cambiar el nombre del archivo a un nombre que pueda yo reconocer y listo. Tengo mi archivo recuperado, ya una vez vaciando la papelera de reciclaje. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos después. ¿Sabías que el Pentágono en Arlington, Virginia, tiene el doble de baños de los necesarios? Cuando se construyó en la década de 1940, el estado de Virginia aún mantenía las leyes de segregación que requerían que hubiera instalaciones sanitarias separadas para blancos y negros.